Bueno, pues bienvenidos todos a esta segunda parte de la charla con Juan Campos Ferreira sobre los Panther en Kursk. Venga, Juan, dispara, que si no me meto otra vez con los romanos y Sí, no es cierto. avanzamos. Hoy está mirando el canal y hay gente que dice que lo de que por cierto ha gustado, ¿eh? Pero sí, hay algunos que se preguntan, empezamos en curso y terminamos con los romanos. ¿Qué ha pasado, por Dios? ¿Qué ha pasado, Sí. no? Bueno, pues venga, vamos a ello. Habíamos hablado que el Pantera, la versión D, tiene el bautismo de fuego en Kursk, en el 43. Ujú. La batalla de Kursk es una de las batallas principales del Frente del Este. Tienen lugar entre el 5 y el 16-17 de julio. Las fechas fluctúan un poquito porque las dos pinzas no se retiran al unísono, pero bueno, entre el 5 y el 16 de julio es una batalla convergente, digamos, es de pinza. El saliente, como ya indicamos, es un vestigio de las batallas de invierno posteriores a la caída de Stalingrado. Y claro, y era ese saliente era muy evidente, digamos, lo podían los alemanes, sobresalía de la línea de frente. Entonces, Hitler dijo, pues vamos a por el saliente y lo acabamos. ¿Cómo cortas algo? Pues haciendo una cizalla. Dos ataques de pinza. La pinza norte, exacto, la pinza norte a cargo del noveno ejército y del primer ejército Panzer, Model y Kitchener, si no recuerdo mal, y el segundo ejército de infantería, que también pertenecía al grupo de ejércitos centro, que Ujú. estaba subordinado a la pinza norte, se ocupará de mantener el fondo del saliente, fijadas a las unidades rusas que hay en el fondo del saliente, el que da más hacia occidente. Y el grupo de ejército sur, a cargo del mariscal von Manstein, pues cercaba de la pinza sur, que es la que a nosotros nos interesa porque es donde se desplegan los Pantera. Entonces, En la sur, ¿eh? ¿Se en desplegan? la sur, sí. En el norte, debido a la idea que tenía Model, no tiene tanta importancia las unidades Panzer, porque prefirió hacer un ataque de infantería que, para mi punto de vista, fue erróneo, la planificación de Model, pero bueno, en el norte lo que sí que hablaremos de ello cuando toquemos el tema de los Elephant, de los famosos Elephant, porque todos los 90 Elephant se desplegaron en el norte. ¿Y Igual eso, que sabes por qué? porque Model planteó más una táctica no de típica Blitzkrieg, digamos, como la que utilizó Manstein. Manstein, a ver, Model también era oficial de carros de combate, no hay que desdeñar, digamos. De hecho, Model tiene más vinculación con el desarrollo de las unidades Panzer que Model, que diga que von Manstein. Model está desde el principio, ya cuando era coronel estaba en las oficinas de desarrollo Panzer, digamos, era oficial de Panzer, de división acorazada. Lo que pasa que él dice, bueno, pues voy a romper primero las trincheras, los cinturones que tienen los rusos que han montado, rompo, para cual la idea de desplegar los Elephant, que eran unos fortines sobre cadena, y los vehículos teledirigidos de remoto, los Borbach, les funcionaba. Y Model plantea que primero rompo y después meto a mis divisiones Panzer que se vayan desplegando. No era mala idea en cuanto sobre el papel, ¿eh? Sobre el papel, porque claro, los campos de minas tan extensos, las trincheras, impedían que las divisiones Panzer pillasen inercia, pillasen velocidad, que es lo que después encontró von Manstein abajo, en el sur. Entonces, la planificación de Model no era tan descabellada. Lo único que después la densidad de los campos de minas, la densidad de fuego, de potencia de fuego de los cinturones defensivos rusos, mmm, ya Era saben, abrumador. sí, frenó, digamos, al final. Pensemos que en su inicio la batalla, la operación Citadel, que fue el nombre en clave de la batalla de Kursk para los alemanes, planteaba un ataque de solo de 5 días, de 5 a 6 días de duración, digamos, dos ataques de ofensiva rompimiento y el resto ya de penetración y de neutralización del saliente. Es decir, que para el 10 Sí, de sí. julio tenía que estar listo, pero no, como veremos, esto no fue así ni mucho menos. Y von Manstein en el sur lo que planteó fue una gran masa de blindados
arrasando, digamos, un rodillo, por así decirlo. Entonces, Sí, sí, para sí, sí. eso tenía el segundo cuerpo Panzer SS y junto al segundo Panzer SS tenía el 48 cuerpo Panzer, que es donde se aglutinaron los 200 Panteras. Digamos, los 200 Panteras junto a la Grossdeutschland y el segundo cuerpo Panzer sería la punta de ataque de von Manstein en el sur. Es decir, los Panteras, aunque nunca lucharon Tigers y de las SS y Panteras no lucharon al unísono, porque veremos que los Panteras fueron destruidos antes de llegar a Prokhorovka. También decir que durante Kursk no hubo Panteras de las Waffen-SS. Los Panteras de las Waffen-SS llegaron en agosto, cuando las ofensivas rusas ya habían roto las defensas tanto de Model como de von Manstein. Digamos, la Das Reich, la Leibstandarte, tenían en ese momento, en julio, estaban aún formándose en Francia sus tripulaciones de Pantera. Llegaron a posteriori. En Kursk hubo dos unidades, la 51 y la 52 Panzereinteilung, es decir, batallones de Panzer. Son unidades anómalas porque nunca más hubo unidades de Pantera de tan gran dimensión. Tenían 96 Panteras de combate por cada batallón, es decir, 4 compañías de 22 Panteras, más la plana la plana que eran 3 Panteras y una unidad, un pelotón de reconocimiento de 5. Digamos, son 96 por unidad, por batallón de Pantera. Las siguientes unidades tendrán 76. Era inviable tener unidades de Pantera tan grande. Era una visión de, si recordamos, de las primeras divisiones Panzer cuando atacaron Francia, unidades de divisiones Panzer de 200 y pico, casi 300 carros de combate. Pero claro, Panzer 1 y Panzer 2. Digamos, ahí había un solape que no terminaba de encajar aún la Wehrmacht. A partir de la batalla de Kursk veremos cómo las unidades de Pantera se reorganizan, se reduce el tamaño, porque ven que la potencia de fuego del Pantera permite el reducir el tamaño. Entonces, también decir que hay yo en mi libro hablo de 204 Panteras desplegados en Kursk. Otros autores hablan de 200. Esa diferencia de 4 está en que yo cuento como Pantera, aunque no de combate, lo especifico, los 2 Bergepanther, digamos, los 2 Panteras de recuperación que cada batallón tenía, digamos. Pero realmente de combate, digamos, Pantera con torreta, con cañón, hubo 200. ¿Vale? Lo dejo porque a veces fluctúa. 96 por la 51 Batallón Panther y 96 más 8 del regimiento Panzer 39 o el 39 regimiento Panzer, que era la unidad en la cual se aglutinaban estos dos batallones. Este regimiento también es conocido como el regimiento Panzer Laucher, que era el nombre del mayor Laucher al que estaba subordinado la unidad. Esto es interesante indicarlo porque es estructural, digamos, es organizativo. Entonces, Entonces, no ves un poco, perdón que te interrumpa, no ves un poco absurdo un par de Perge Panther solo por sí, casi 200 sí, bichos de estos. sí, era Yo me total parece que es del todo insuficiente. O sea, insuficiente. Y suerte que los tenían. Y suerte que los tenían, porque hubo porque si a lo largo, destruyen uno, tío, no te queda uno todo el puto frente, tío. A ver qué eh, haces. por eso los Panteras y los Tigres, porque los Tigres estaban en en la misma En situación, el mismo saco. se arrastraban unos a los otros, aún a riesgo de joder embrague o de joder transmisión. Y estaba prohibido, ¿eh? Sí, pero todo el mundo Pues, miraba, los oficiales miraban hacia otro lado porque es que si no, no podías abandonar un Tigre en, en el frente por una chorrada de la pérdida de una cadena, por ejemplo. No podías abandonar tú ese vehículo. el libro de Carios lo recuerda que estaba prohibido y se había hecho hasta 2 y hasta 3 Sí, tigres para sacar a uno. Y en claro, el libro de Whitman también lo comenta, es que que había castigos. es que claro, es que te ponías en riesgo, podías poner en riesgo no solo el vehículo averiado o abandonado, sino los que estaban remolcando, porque en ese No, momento, y a las propias tripulaciones, que eran más valiosas que el propio carro. O sea que al sí, final. en algunas circunstancias sí.
No, pero estoy de acuerdo contigo. El tema de los vehículos de recuperación es Un mal es un- endémico que tiene la Wehrmacht durante toda la guerra. es una asignatura pendiente porque, claro, pensemos que un Berge Panther, un Pantera de recuperación, no deja de ser un chasis al cual no le pones torreta, digamos, ahí estás perdiendo, potencialmente no, directamente estás perdiendo un carro Un de carro. combate en primera línea. Y claro, eso Bueno, era algo. pero estás ganando también un recuperador que puede salir ganando muchos más carros de lo que significa ese propio carro. O sea que al final, Sí, pero eh, cuando ves que te están superando, que tus líneas no las puedes mantener, pones toda la carne en el asador. Y si la pongo, y sé que tengo que utilizar pinzas y guantes, pero se me va a quemar y meto las manos y me puedo llegar a quemar. Me refiero, sé que es una comparativa muy pedestre, pero es eso, digamos. sí, 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 sí. Bueno, continúa, Juan, que te he interrumpido. Sí, pero ya hay que Bueno, pero es que el conocer. tema es interesante también, porque de los Sí. vehículos de recuperación se habla o poco o nada. Es que el También vehículo de es un tema que recuperación me voy a plantear de cara al futuro, porque es importante dentro de las unidades, ya no solo de alemanas, en toda unidad de combate acorazada necesitas vehículos de recuperación. Es que si no, esa avería se puede convertir perfectamente en un vehículo en una perdido. pérdida total. Total, total. Es que es importante, es una faceta, lo que pasa es que, claro, no daban tanto, no daban a tanto. Bueno, eso que La. hablamos de los Tigres que se destruyeron más por las propias Sí, tripulaciones sí. que no por reacciones del enemigo. Sí, hay una unidad de Tigres, la de Italia, que ahora creo que era la 506, aunque no me lo tomes como en Italia, tuvo más pérdidas por sabotajes directos de las tripulaciones y por averías que pérdidas en combate. De hecho, es la peor unidad de Tigres de toda la Wehrmacht. Es Sí, pésima. De hecho, creo algún, recordar que al comandante le metieron un consejo de guerra y todo, porque es que era patético. algunos de estos, ¿cómo se llama? Esto que siempre digo yo, los que revisan, los revisionistas Los de la revisionistas. historia, se aprovechan de esta unidad para decir que los Tigre fueron una unidad bastante penosa en combate. No, porque después tenemos otras, la 502 me parece, tiene 2.700 o 2.000 y pico victoria, digamos, era una animalada, digamos, la ratio de destrucción de la 502 es que dices, madre mía, me parece que se va a 36 carros de combate enemigos por la pérdida de un Tiger, digamos, estás hablando de, es que es una animalada. Claro, después eso lo ponderas haciendo estadísticas, lo ponderas con la unidad italiana que era pésima, claro, entonces te baja la ratio, pero claro, es que no. Las estadísticas son armas de doble filo, te pueden servir para una cosa, pero para otra hay que trabajar, hay que saber utilizar las Bueno, estadísticas para bien y para mal, sí, porque la sí, 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 estadística sí. también se utiliza para mal. Las de unos y las de otros, ¿eh? Exactamente. Que los que hablan de los rusos de las suyas también, yo creo que está más hinchada la de los rusos que la de Sí, los alemanes. Y la de los aliados están igual de hinchadas, o sea que es que al sí, final. no, mira, esta mañana contestaba un mensaje de un chaval del canal en esa línea, que él se fía menos de las de rusos que la de los alemanes. Y estoy de acuerdo, digamos, el comentario de que las alemanas estaban matizadas, sí, pero las rusas, digamos, nunca sabremos el número de bajas que tuvieron los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Las fuentes están muy manipuladas, pero bueno, es lo que hay. El Continúa, Pantera, continúa, el, que el estaba Pantera mirando yo. empieza, la batalla empieza el 5 de julio. Sí, En ese momento ya hay solo 198 Panteras en orden de marcha, en servicio, porque ya ha habido dos que han salido ardiendo desde la cabecera de que los dejan en la estación hasta llegar a primera línea, digamos. El Pantera ya, como dijimos ayer, tiene muchas. El modelo carencias. de, sí, digamos, los carburadores estaban mal fijados debido a la vibración, se descolgaban, la gasolina caía sobre los culatines y se perdía, digamos, Ardía. ardían, es que ardían directamente. Tubos demasiado rígidos, tubos de conducción de combustibles, por ejemplo, o incluso de refrigeración de aceite, se rompían, goteaban. A ver, no olvidemos que el Pantera lleva 750 litros de gasolina, digamos, eso es una bomba andante, digamos. Si eso arde, sale ardiendo, bueno, es que no lo puedes parar, no lo puedes parar.
Entonces ya el primer día de la ofensiva, ya solo hay 198, ya se han perdido dos, han ardido, se han dado de baja. El día 5, los rusos, como sabían perfectamente que los alemanes iban a lanzar la ofensiva, porque sus espías, el famoso Werther, que el Rote Kapelle que había por Berlín, sabían perfectamente cuándo iba a empezar. ¿Qué pasa? Pues ya la noche del 5, del 4 al 5, ya lanzaron ataques preventivos y desorganizaron algunas zonas de ataque alemanes. Esto provocó que el día 5 los Panteras tenían previsto empezar el ataque a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. Los Panteras van a cabecera para el ataque y cuando están allí reciben una orden de que no, que aborten, que entonces todo esto ya crea toda una confusión, Un los Panteras caos. vuelven para atrás, no empiezan el ataque hasta las 10 de la mañana, se van a sus cruces, a sus cabeceras para el ataque, y allí se les había montado tenían que cruzar, algunos dicen que es una fosa antitanque rusa o una balca de estas torrenteras rusas que son, ¿vale? Que hay por la estepa. Bueno, de una u otra manera, los pontoneros habían puesto un paso provisional, los ingenieros, y están allí los Panteras esperando, que atacan junto en cohesión con la Großdeutschland, con la GD. La Crossdesland. Entonces, uno de los Tigers de la GD o se avería o se sale del puente y crea ya el zapaposte. Digamos, crea el Ostras. primer atasco, digamos, es un atasco que estamos hablando a primera hora de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde no son capaces de retirar ese carro de combate y abrir el paso. Claro, ¿qué pasa? Ya a las 10 de la mañana ya es día total. Los rusos están a la white, la aviación descubre el atasco alemán del 48 Cuerpo Panzer y lógicamente ¿qué hace? Manda aviones y manda que los cañones bombardeen. O sea, se lía, se lía. Los Panteras tienen que retirarse, bueno, se abre paso y hasta las 2 de la tarde no pueden entrar, 2 o 4 de la tarde no empiezan el verdadero ataque del 48 Cuerpo Panzer. Casi al final de la tarde han conseguido pasar 30 Panteras y 14 Panzer 4. No han conseguido superar el primer cinturón del fortificado ruso, que era su objetivo del día. Con lo cual, eso quiere decir que el día 5 es un día perdido. El día 6 tienen que atacar y penetrar el primer cinturón. Cuando van hacia el cinturón, en masa, en la 52, el 52 batallón en este momento ha quedado subordinado directamente a la GD, a las órdenes del Oberst Stravich, que es el líder de la unidad Panzer de la GD, el conocido, se le conoce como el Panzergraf, el conde Panzer. Es un tío bastante... Sí, no, después anecdóticamente estuvo metido también apoyando a los árabes en las guerras en el año 50 y 60, el tío fue para ayudar a los árabes contra los israelíes, allí por el Golán y todo eso. Un antisemita de estos de Tommy Lomo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Lo interesante es que el tío incluso está implicado en un complot para cargarse a Hitler, que son esas cosas, esas paradojas que dices tú, a ver, no pero bueno, vale, no divago. Aceptamos pulpo como animal de Sí, compañía. vale. Entonces, el 52 Batallón de Panteras se pone a las órdenes directas de la Großdeutschland para hacer masa, para atacar. Cuando los 52 va hacia el primer cinturón, la artillería rusa los caza, toma y concentra todas las baterías sobre ellos. Empieza a caerles un diluvio de proyectiles de todos los calibres y la unidad se para. Entran en trincheras, algunos se meten en minas y súbitamente las comunicaciones con el líder de la unidad se cortan. Están los 90 y pico Panteras, se han quedado parados en mitad del campo, bajo el fuego de batalla. Entonces, el segundo al mando, el teniente Gabriel, el Leuland Gabriel, salta de su Pantera bajo fuego artillero y se va corriendo al Pantera del jefe de la unidad. Abre las cotillas y se encuentra el comandante llorando, le ha dado un ataque. Está el tío, se ha roto, ha visto que la unidad ha sido copada y el tío se ha roto. Entonces Gabriel toma el mando sobre el campo de batalla, el mayor le da la razón y el tío intenta abrir su unidad, salir de allí porque los están destrozando. Su unidad, su carro de combate es alcanzado, sale ardiendo,
se quema, lo tienen que retirar, digamos, es un zapaposte. El día 6 es un zapaposte. Y se produce la primera pérdida de un Pantera, que es el que hablábamos, el Pantera 521. Al mando del Oberwelfel, lo digo el nombre porque es la primera cruz de caballero de un comandante de Panteras, cruz de caballero póstuma. El Pantera, el 521, será después capturado por los rusos y llevados a Moscú, donde será estudiado hasta el último tornillo. De hecho, me parece que el 521 aún está en Kubinka, se puede ver aún. El Pantera recibe impactos frontales porque mientras están los Panteras parados bajo el fuego de artillería, los T-34 acuden alrededor y empiezan a disparar sobre ellos. Recibe impactos frontales que no penetran el blindaje frontal, pero al carecer de los Schützen, de los faldones blindados, recibe dos impactos laterales entre la cadena y el chasis superior, que estos sí que penetran el blindaje y provocan que el carro de combate se incendie y provoca que la tripulación arda. El comandante, el suboficial, es sacado, pero tiene tantas quemaduras y tan graves que muere en el hospital militar y póstumamente se le concede la Cruz de Caballero. Pero Este es el pero se concede ¿por qué? ¿Por haber hecho qué? Era un veterano que había estado en Francia, en Rusia y como jefe de compañía había intentado salir del brete cuando el mayor, que por cierto el nombre del mayor he buscado en fuentes alemanas y no he encontrado su nombre. A ver si alguien nos puede ayudar en eso, Sí, ¿no? mira, lo Porque dejo, sí, pregunta. No es el mayor Sievers, ¿vale? El mayor Sievers, que era el nominal, era el líder nominal de la 52 Batallón Panzer, estaba de baja médica, ¿eh? Sé que no es Sievers. Sievers se reincorpora a posteriori, pero no, es un suplente y no he conseguido encontrar su nombre. Breme, el suboficial, como veterano que es, sí, sabe que si los Panteras, los 90 y pico Panteras se quedan parados en mitad del campo de batalla, los pierden todos. los pierden todos. Entonces el tío intenta driblar, intenta hacer, y debido a esa iniciativa, que le costó la vida, es la que se le concede la Cruz de Caballero. Ah, leches. Bueno, la cuestión, la unidad consigue salir del campo de esa kill zone que llaman la zona de matanza, que llaman los ingleses, y llega y hace contacto con el primer cinturón. De allí, debido a la masa que le queda aún a los Panteras, y con el apoyo de la GD, que viene con sus Tiger y viene con todos, consiguen romper el primer El cinturón. primer cinturón. Ese es el día 6. Pero claro, eh, han empezado, digamos, el primer día empezamos, si recordamos, teníamos 198, que fue el día 5. Debido al embotellamiento y al ataque de los aviones, el segundo día, el día 6, ya empiezan con 184 Panteras. Pero es que el día 7 empiezan con 166. El día 6 también fue penoso, fue muy penoso. Pero es que el día 7 es peor, es Bueno, peor. pues un poco por lo que cuentas del día 6, lo raro es que no perdieran todos los carros. Sí, porque claro, lo que se aprovecharon los Panteras fue de su potencia de fuego, ese alcance de 2000 y 3000 metros. Ellos veían venir a los Panteras, a los T-34 y los cazaban a distancia, digamos. El impacto, digamos, el Pantera sería destruido si recibía impacto directo de artillería, digamos, pero en ese momento ellos veían al T-34 acercarse y le disparaban desde lejos. Digamos, Sí, por ahí sí, sí. salvaron. Consiguen penetrar ese primer cinturón y el día 7 intentarán ir a por el segundo, ¿vale? El día 7 empezamos con 166 Panteras. Salimos todos, los Panteras vuelven a ir en masa, entran en minas, un campo de minas, tienen que salir del campo de minas y por la tarde llegan al segundo cinturón y lo rompen, lo penetran. En ese momento los rusos no pueden permitir que en 2 días les atraviesen dos cinturones, porque por el otro lado está el segundo cuerpo Panzer que combate coordinado con los Panteras, que van atravesando cinturones que en teoría eran inexpugnables y van pasándolos. Es que van para... Juan, para que la gente sepa un poco, cuando hablamos de cinturones,
Hablamos de zonas densamente minadas, con alambradas, con trampas anticarro, con densas instalaciones de cañones anticarro de 76, Sí, de diferentes, bueno, de diferentes calibres, porque los rusos, hice yo también una historia en Kursk, y ahí metían de todo, y disparaban todos a la vez. sí. Los de 76, los de 50, los de 37. Los de 37 es increíble que también los metían cuando estaban luchando contra tigres, contra panteras, contra elephants. Los de 37 también los metían, macho. Es que, Es que es mira, increíble, ¿eh? eh, hay manuales rusos Sí. anticarro que indican que hay que disparar a los Tiger, un Las cadenas. 37, sí, a las cadenas y a la torreta, que diga, a la tapa de la torreta, a la escotilla de la torreta, porque el Tiger cuando en los primeros modelos abrían torreta y se quedaba en vertical. ¿Qué pasaba? El comandante estaba protegido, por así decirlo, por un lado por la torreta. Eh, un fusil de anticarro me parece que era del 14,7 o del 17,4, eso te atraviesa la tapa, la escotilla, y un 37 también. De hecho, el comandante del 503 Tiger lo mandaron, casi se lo cargan cuando le dispararon a la escotilla, el tío la había dejado abierta y la escotilla se cerró sobre él y me parece que le rompió el brazo y la clavícula, digamos. Un 37 o incluso un fusil anticarro puede hacer mucho daño. Evidentemente que no va a inmovilizar el carro, pero si da en un visor, en el visor del conductor o en el visor o al propio en la escotilla esa abierta del comandante, puede dejarlo fuera de combate, aunque sea momentáneamente. Digamos, todo ayuda. Morteros Mortero. de diferentes calibres, artillería, carros de combate, todo lo que tenían y más, todo lo que disponían, porque no tan solo tenían T-34, los pequeñitos también, todos Sí. ahí Y plantados, además se esperando. enterraban. En los Sí, cinturones sí. defensivos rusos enterraban al carro de combate y solo dejaban la torreta, es decir, perfiles muy bajos. Cañones. El mortero, por ejemplo, el mortero con esos ángulos de tiro tan altos, el proyectil cae en vertical y cae sobre la parte superior del carro de combate, donde el blindaje es Es, bastante menos que los frontales, digamos. El mortero tampoco lo tenemos que desdeñar como arma anticarro, ¿eh? y sobre El- todo los rusos, que tenían morteros hasta sí, 203 milímetros, que eso es un eso es un proyectil blindaje. enorme. Sí, 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 Eso es te un cae blindaje. encima de un carro, estoy seguro que lo destruye. Sí, Si le sí, cae sí, un impacto directo, pueden sí, hacer. Bueno, claro, también tienen un fuego bastante lento, porque son difíciles de sí. cargar, pero hostia, haces concentración No, no, sobre no. un carro que Dices, ha caído en un campo de minas y te lo cargas en 4 tiros. pero el mortero de 120, por ejemplo, A no 120. hace falta irnos al monstruo ese de 200, pero uno de 120 o un mortero del 70, del 70 y pico, también te hace daño. No olvidemos que es el mismo calibre que un cañón anticarro, digamos, puede darle, si le da en la zona de motor, en la góndola de motor ya está fuera. O sea que los cinturones eran algo que no era para No, tomárselo a broma. no, Y también supongo que habían bloqueos, habían todo. búnkeres y de cemento y toda la historia. Bueno, cemento armado, vaya. Es que pensamos, los rusos tuvieron muchos meses para Muchos preparar meses. muchos meses, Muchos digamos, meses. las defensas tenían profundidades de 100, 130 kilómetros, Sí, aparte de los campos de minas. Por eso la idea de Model, la que hemos antes comentado, la idea de Model de utilizar el Elephant para ir abriendo brecha, no es mala idea, no es mala idea. Y así lo demostraron los Elephant. Los Elephant destruían, abrían brecha para que entrase la infantería. pero No. Juan, para cargarse posiciones de este tipo, ¿no es mejor a lo mejor el Brumbar? Un Sí, cañón de 150 milímetros pensado para esta clase de trabajos que no un Elephant. Un Elephant es más un cañón, digamos, de segunda línea, o un carro de segunda línea, cazacarros, o como quieras decirle, pero de una potencia de fuego abrumadora. O sea, sí, pero el Elephant era visualizado como, era la navaja suiza. Te sirve para todo, te sirve para abrir la lata, pero también para cortarte los cordones, ¿entiendes? El Elephant tenía, gracias a su blindaje, se podía ir metiendo y continuar abriendo brecha. El Brum o 200 milímetros. el Stupa, por ejemplo, el Panzer 4 era también un vehículo pensado para destruir blocados y búnkers, pero claro, no tenía el blindaje que tenía Sí, 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 sí. el Elephant. Eso quiere decir que cuando supieras el primer cordón, tu parte posterior, como no vayas con apoyo de tus granaderos, de tu infantería, el infante ruso te va a cazar por detrás. Entonces, claro, el Elephant es una mole, digamos, ya me puedes disparar lo que quieras, que Un no peso me vas muerto. a... Sí, no. El punto débil, las cadenas.
ya está, en aquel momento. Bueno, es lo que hablábamos en el otro vídeo hace un tiempo, de que la mayoría de los Elephant fueron cazados de esta manera. A falta de Sí, apoyo de infantería y las brigadas estas de 4 o 5 tíos con los cañones de 14 ahí arrastrando, que se ven las fotos, propagandísticas, pues es eso. Era tan sí, sí. grande, tan blindado que era, tenía muchos ángulos ciegos. Entonces, Continuemos, que te he interrumpido volviendo, para hablar del cinturón y... estábamos, no, es que es interesante porque, claro, dices, tú has roto el primer cinturón, al día siguiente, claro, pero es que estamos hablando que son unas construcciones defensivas muy, muy potentes. El día 7 que empiezan con 166 panteras, el objetivo es el segundo cinturón, atravesarlo y continuar para adelante. Por la mañana ya cuando están repostando los panteras y cogiendo municiones, son Revolucionando. cazados por la aviación rusa y los atacan. O los Entonces hieleros. piden apoyo, pero venga, ya empezamos el día mal. Salen hacia el segundo cinturón, se meten en un campo de minas, tienen que venir los ingenieros, eh, se pierde más tiempo, pero bueno, de una u otra manera, a la tarde han conseguido romper el segundo cinturón, que es todo un hito, también hay que decirlo. Consiguen penetrar el segundo cinturón. En ese momento los rusos mandan reservas. No pueden permitir que en 2 días les atraviesen 2 cinturones. Y las reservas que manda son lo que comentábamos. Se cree que los 50 Su-122 que tenían, que era la primera prueba en combate de estos cazacarros. Sí, sí. Y la verdad que se las hicieron pasar malas a los Panteras, hasta que las tripulaciones descubrieron que entre disparo y disparo el SU tardaba mucho, con lo cual, y gracias a las comunicaciones entre carros, unos a los otros se iban apoyando y fueron eliminando poco a poco a los SU. Pero la situación fue tan dura que la GD tuvo que mandar en apoyo de los Panteras a todos los Tigers que tenía. La Cross-Dreadland tenía una compañía con 15 Tigers. Es cierto que el día 7 ya no estaban todos operativos, porque había habido averías, destrucciones no, pero había habido ya averías, cadenas, motores, pero tuvieron que acudir en ayuda de los Panteras, así como el resto, digamos, todo el 48 cuerpo Panzer Ujú. acudieron en apoyo de la ruptura que consiguieron los Panteras en el segundo cinturón y consiguen pasar. Consiguen el día 7, se consigue pasar el segundo cinturón, pero a costa de perder todos los Tigers y perder 76 Panteras. Es decir, el día 7 es el El canto día de... fatídico. Sí, ahí los Panteras, de hecho, al día siguiente solo había operativos 40 Panteras. En 2 días han perdido prácticamente el 90% de la masa de ataque. Y aquí entramos en lo de, ¿son pérdidas totales? ¿No son pérdidas totales? A ver, aquí en las unidades, no solo Panteras, sino de Tigers, yo las comparo con las unidades de la Luftwaffe. Tú cuando lees el estadillo de los aviones, ya sean los 190, los 109, ves cómo van fluctuando, fluctúan un mogollón. Y es que se tienen que hacerle revisiones mecánicas. A los aviones hay que cambiarle motores, el overhaul, hay aceites, porque hay Un unas, desgaste. pero y también de manera preventiva los alemanes para eso eran muy, 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 digamos, si a tantas horas de motor le tengo que hacer cambiar el aceite, se lo voy a cambiar. Mm, punto y pelota, porque me arriesgo a perderlo, el vehículo. Entonces, claro, si el día 8 había 40 tanques en orden de marcha, no significa que se hayan perdido los 160 que... No, no son 160 destrucciones. Hay destrucciones, pero hay averías, cadenas rotas, embragues, transmisiones, motores, digamos, o incluso revisiones, digamos. No son todo destrucciones. Esto hay que subrayarlo. Lo que sí que es cierto que de los 200 Panteras iniciales, para el segundo día, para el día 8 de julio, solo tienes 40. ¿Esto qué hace? Que las previsiones del ataque, de la operación, tú has perdido una potencia de fuego impresionante. Abrumadora. ¿Esto qué provoca? Que cuando empieza en el día 8 el ataque,
Lo primero, que los rusos, sabiendo que los alemanes han penetrado su segundo cinturón, por la noche les ataca. Ya primero Van a ya ir con todo. Van a ir con todo. saben que están a la baja, que tienen muchas averías, que tienen muchas bajas y dices, pues vamos a intentar rematarlos. Realizan un ataque nocturno sobre las posiciones alemanas. Los alemanes solicitan apoyo aéreo. ¿Qué pasa? Que los rusos hacen su famosa táctica, que después copiaron los alemanes en Normandía. En vez de alejarse, se aproximan a tope a las tropas alemanas. ¿Esto qué provoca? Que al estar tan próximos enemigos y amigos, los aviones no se atrevan a lanzar bombas sobre ellos, porque no son bombas inteligentes, son de inercia, digamos, caen y allá van. Entonces, ¿qué pasa? Bombas ¿Qué tontas. provoca? Que el ataque de la Luftwaffe se aborte. Sí. Entonces tienen que estar todo el día 8, dedican casi hasta el mediodía para intentar contener ese ataque nocturno, que ya no es nocturno porque han estado todo el día, Todo el día. y no será hasta la tarde que Debía ser entonces, épico, ¿eh? claro, es que, pero claro, pensemos que han atravesado el segundo cinturón, pero no han roto todo el cinturón, no lo han neutralizado todo el cinturón, ¿Tú digamos, sabes tienen, cuántos cinturones había? me parece que, digamos, a ver, a ver cómo lo digo ahora. Así he metido la Eh, pala de ahora. no, es que no me sale el adjetivo. Principales, cinturones principales, estamos hablando de 3, 4 e incluso 5, pero no eran continuos. Lo que sí que había campos de minas, había hasta Kursk. Digamos, de hecho, Prokhorovka fue tan importante porque de Prokhorovka, si los alemanes superaban el cinturón de Prokhorovka, que estaba sobre el río Scheldt, eh, ya tenían campo abierto. Ya no había nada grande, gordo hasta Kursk. Digamos, eran 3 cinturones en esa zona. Después sí que había a lo mejor, porque habían hecho cinturones parciales o defensas o blocados así dispersos, pero principal, los cinturones principales acababan en Prokhorovka. De ahí que Stalin ordenase al quinto cuerpo de acorazado de la guardia de Rosmitrov, métete y mira, si te pierdo, pero es que hay que contenerlo, porque es que Prokhorovka era, si hubiesen superado Prokhorovka, los alemanes, no digo que hubiesen ganado, porque en el norte Model no seguía al mismo ritmo, pero hubiesen desbordado las previsiones rusas. Sí, 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 sí. Entonces, el día 8 lo que decíamos, el día 8 es a la tarde que consiguen contener y empiezan a continuar superar el segundo cinturón Panzer. Bueno, Panzer no, defensivo ruso. Ujú. En ese momento, los alemanes, los Panteras sobre todo, se asustan porque detectan, la aviación detecta un grupo de 200 T-34 que va hacia ellos. Entonces pasan a la defensiva, pero la verdad es que esos 200 iban hacia Prokhorovka, porque en el día 9, 9 y 10, los alemanes hubiesen podido tomar Prokhorovka, bueno, los alemanes me refiero a la Totenkopf, hubiese podido tomar Prokhorovka si el flanco de el otro elemento del 48 Cuerpo Panzer, es decir, los Panteras y la GD, les hubiese seguido el ritmo. Lo que pasa que debido a que el día 7 se perdieron tantos Panteras, no pudieron seguir el ritmo de avance de las SS. Entonces las SS se tuvo que retener porque mientras por su flanco derecho, que era el tercer cuerpo Panzer del general Raus, les iban protegiendo su flanco derecho, el flanco izquierdo del segundo cuerpo Panzer estaba al descubierto. Entonces, claro, Hauser no se atrevió a meter y ahora, claro, a toro pasado todos somos sabios. Si Hauser hubiese metido todo a saco, hubiesen superado Prokhorovka y no hubiesen terminado el día 12 como terminaron. Pero bueno, claro, en ese momento, claro, nosotros lo sabemos porque es a tiempo pasado, pero Pero reconocimientos aéreos también está claro que el aire no era de los alemanes, era de los rusos. no, aquí como en todo eran por zonas, digamos, sectorialmente, evidentemente que los rusos lo tenían mejor, pero el avión que tanto te gusta a ti, el 129, el Henschel, el HS, Eso fue un fracaso, tío.
pero en ese momento En ese momento sí que debe hacer alguna cosa, pero el en cañón era general sí brutal, que... el cañón Sí. era brutal. Y los Stuka con las barcazas también que tenían el mismo cañón que el Henschel, estaba destrozando a los 74, digamos. Era, en ese momento, sectorialmente la Luftwaffe aún tenía Pero mucho. piensa que la Luftwaffe empieza el ataque de Kursk con 2.100 y pico aviones y los rusos tienen casi 4.000, los más optimistas, y 3.000 y pico los más pesimistas. Es Se que, habla mira, eso, de entre unos 3.000 a unos 4.000 aviones que tienen los rusos. Y los aviones de ese momento ya no son los de principio de la guerra, no. ya no son los rata de la guerra civil y todas las castañas que tenían. En ese momento la aviación rusa ya tenía espolones, ¿eh? En ese momento los aviones rusos no eran los biplanos de madera del principio. Ahora tenés los LAG, los MiG, los Yak, ya los pilotos de la Luftwaffe tenían que respirar hondo ya. No era eso de venga, vamos a volar. No, no. Ya la aviación rusa, aparte de la gran cantidad, ya no solo estaban superados numéricamente la Luftwaffe, pero ya cualitativamente la calidad rusa había mejorado, ¿eh? Solo con el concurso del Sturmovik también es uno de los que es uno de los game changer un poco, el Es, Sturmovik. el Sturmovil eran buenos. A ver, el concepto ese de avión con el tirador trasero, que podíamos pensar que estaban un poquito obsoletos, mmm, son peligrosos, son peligrosos. Más de un Sperten ha sido derribado por el tiro de retorno del artillero, ¿eh? No, no, no. El Sturmovik me parece que le llamaban los erizos, algunos pilotos alemanes, porque eran duros de derribar. En palabras de Harman, era el avión más difícil de cazar y solo lo podías cazar desde abajo, disparando a donde está el buje del motor y donde está el radiador del aceite. Claro, Eso, Harman, vaya, no, que va, y este... estaban no solo, y ahora volvemos a salirnos, pero bueno, Sí, sí, sí. por el interés. Hay aviones que son duros de derribar por su estructura, por la solidez de la construcción. Hay otros, los Cero, por ejemplo, construcciones más ligeras se desintegraban. Los 109 también eran bastante fáciles de derribar. Mm. Los 190 ya estamos hablando de un bicho más duro. Y ya cuando nos vamos a la aviación americana, los Thunderbolt y Es la los... equivalente al 190, al Thunderbolt, que va a ser un poco más potente de motor y ya está, ¿Entiendes? más o Estamos hablando menos. de moles totales. Eso no los tiraban abajo, no era capaz. Motores de 2.000 caballos, Juan. Y después estructuralmente, Motores de 2.000 caballos, tío. el Cuando un fuselaje, carro lo tiene de 700, te claro, fijas, es ¿eh? que eso. Y después ya solo la célula del fuselaje son muy duros. Tenían que recibir mucha Castigo. potencia de fuego para que se viniese abajo, digamos. Ya son aviones son duritos, de tirar. Pero se habla muy poco de la aviación en Kursk y es un error, porque es una de las cosas que también hacen que la balanza se vaya hacia más a un lado que el otro o complique mucho a los alemanes el poder avanzar, no tan solo los campos de minas. Claro, es que tú piensas, si lo que has comentado tú muy bien de los cinturones defensivos, el fortín, los cañones, las minas, el alambre de El espino, pino. lanzallamas. Los rusos tenían lanzallamas automáticos, digamos. Tienes ahí, tú como infante, estoy hablando, tú eres tropa, eres infante. Todo eso, ya tienes bastante. Y si a más, tienes la aviación que te está atacando, te está ametrallando, te está bombardeando, dices, pero a ver, es cierto, la aviación, Kursk fue combate terrestre, sí, pero el combate aéreo que hubo entre avión contra avión, sí, pero también hubo mucho ataque de acciones aéreas de apoyo a tierra. Digamos, la Luftwaffe estuvo apoyando los avances, abriendo paso en los cinturones, atacando, destruyendo Sí, 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 sí. tanques que no veían o cañones o... Bueno, los Stuka, por ejemplo, los Stuka ahí ayudaron y los Junker 88 y los H-111, pues todo lo que pudieron reunir y pudieron meter Sí, ahí sí, lo sí, usaron. sí, sí. El problema es el de siempre, que Alemania no tiene un bombardero pesado
que Sí. pueda reventar, pues como un B-17 o como después tendrían... Bueno, los rusos de hecho tampoco No, no los, tenían... En Kursk uno de los que se destaca de bombardero medio, quiero recordar que es el Petieklov, el P2, el sí, PE2. sí. Es uno de los Eh, que se destaca como destructor de carros además también, lanzando el bombas. P2 fue un buen avión. Lo que pasa que como bimotor que era, Sí. en cuanto pierde un motor, ya el piloto ya se queda rezagado, Sí, pierde pero el los motor. alemanes igual, ¿eh, Juan? Sí, sí, no, no, El pero Heinkel 129 sí, es muy bonito lo que tú quieras, pero aparte de los problemas que tenía de motor que eran horrorosos, a la que le tocabas un motor también estaba frito sí, el piloto. Iba en una cápsula blindada, pero no, no, qué estamos. interesante es todo esto, ¿eh? No, la aviación Te sí. pon- en La- general, que te pones a hablar de una cosa, te podrías Vamos, ir, sí, ¿eh? te derivas ya, es el problema de. Hay Es como tanto. las raíces de una patata, ¿eh? Todo Es sale del mismo complejo. sitio, pero... Es que claro, nosotros estamos aquí intentando ceñirnos a Panteras en Kursk, pero claro, el Pantera en Kursk no combatió solo, No, no, por eso es lo bueno de... que tienes que, a veces sí, te tienes que esforzar por acotar, pero Continúa, Juan, continúa que... sí, volviendo a los Panteras. Van a pegar El bronca. día 8 digamos, el día 8 han conseguido superar el segundo cinturón y van en dirección al tercero que estaría en Prokhorovka. Las SS continúan por su derecha avanzando a bastante buen ritmo, aunque con sus pérdidas, pero ya la Gros de Island y el segundo, digamos, las dos unidades Pantera están perdiendo fuelle. Básicamente porque no tienen vehículos. Están perdiendo, digamos, la Gros de Island es una división, es una unidad potente. Al inicio de Kursk, 100 Panzer IV, tiene su propia unidad de Stug, unos 30 y pico, tiene una compañía entera de Tigers, 15, tiene Panzer 3, tiene incluso unos poquitos de Panzer 2 y, digamos, es potente. Pero claro, contaba con el apoyo de los 200 Panteras. Si ya al tercer día ya no tienes 200 Ya. Panteras, solo tienes 40, eso significa que te lo tienes que comer todo tú. Y claro, una sola división, aunque sea la división de élite de la Wehrmacht, no puede mantener el ritmo del segundo cuerpo Panzer SS, que son tres divisiones de las SS, digamos. El flanco izquierdo del segundo cuerpo Panzer se quedó descubierto, pero es que se veía venir. El día 9 solo hay 9 panteras, Ostras. siguen habiendo pérdidas. Y el día 10, cuando el día 10 tenemos ya el punto de inflexión, pero no solo en la pinza sur, sino en toda la batalla de Kursk, porque el día 10 los, los aliados desembarcan en Sicilia. Y eso pone tremendamente nervioso a Hitler. Sabe que los avances no son los que se esperaban, sabe que las pérdidas son elevadas y sabe que posiblemente no consiga, si continúa con la unidad, va a tener que poner más reservas. ¿Qué pasa? Los aliados le desembarcan en Sicilia, tiene que mandar reservas a Sicilia. Entonces ya se empieza a poner en duda la idoneidad de continuar con Kursk. Y esto es fomentado en parte por Model. Model está intranquilo porque están detectándose movimientos de tropas en gran cantidad en su retaguardia. Sabemos que los rusos utilizarán la batalla de Kursk, digamos, no la batalla de Kursk alemana, sino el hecho de fijar a todas las unidades alemanas en esa batalla de desgaste para lanzar dos ataques de pinza en las retaguardias tanto de la pinza norte como de la pinza sur. Y Model lo ha detectado. Posiblemente Manstein también lo ha detectado, pero Manstein tiene más nervios de acero. Aunque a Manstein también después le llegará su propio ataque. Pero el día 10, el hecho del ataque de Sicilia, que se detectan esos movimientos en la zona de Briansk, y ya la pinza norte con el mariscal von Klug ya empieza a titubear, porque saben que no van a conseguir los objetivos. Bueno, de hecho ya no los han conseguido. En lo de los Panteras, 9 Panteras no significan nada, es una gota en la inmensidad. Es que no es nada, es irrelevante. A más, el Oberst Strawitz cae herido.
la GD pierde a su líder de Panteras. No muere, pero cae herido, se tiene que retirar. Las pérdidas continúan. El día 11 se intenta avanzar, pero siguen teniendo 10 Panteras. Los rusos atacan constantemente el flanco izquierdo, que es el 48 Cuerpo Panzer. No se avanza. Y el día 11 llegamos a Prokhorovka. Y Prokhorovka, sabemos lo que... No hay panteras. En Prokhorovka lo digo, no hay panteras. Porque es que no quedaban panteras. Hay algunos libros que aparecen batallas de Prokhorovka con panteras. A ver si No. lo busco y lo encuentro. Sí, 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 pero Porque la gente que se dedica a hacer los War Art estos famosos, recuerdo alguno de muy guapo y que son panteras en Prokhorovka. O sea, es bueno el dato este que me aportas de que no hubo porque bueno, este se le fue la mano. no, a ver, lo que tenemos que El tener... dibujo es muy bonito, pero no es realista con lo ocurrido. No, aquí es que aquí pasa una cosa. Pasa que, eh, como he dicho antes, las SS no tienen panteras hasta agosto. En agosto ya no estamos en Prokhorovka, ya estamos en retirada. Las SS, las tripulaciones de SS en Prokhorovka, que diga, las unidades de Pantera SS en Rusia, en el 43 estrenan, y ahora me voy un poquillo, pero a los que hacen maquetas lo deben saber, las tropas, las tripulaciones de Pantera de las SS estrenan un nuevo uniforme, que es el combi, es un mono en camuflaje, y lo estrenan ellos en agosto del 43. ¿Qué pasa? Que este tipo de uniforme también se repartió en algunas unidades de Pantera de la Wehrmacht. Por eso esa confusión. A veces hay, claro, normalmente tú puedes, los que miramos fotos y eso, identificas si es de la Wehrmacht o por la simbología que lleva, el carro encima pintado, el emblema, o bien si la tripulación lleva tropa de camuflaje, digamos. El uniforme de camuflaje de las SS es muy conocido. Entonces, tú puedes discernir si esas unidades de las SS o del ejército. Las tripulaciones de los Panteras de las SS llegaron en agosto y llegaron todas vistiendo este combi de camuflaje. Sin embargo, sí que es cierto que algunas del 51 y del 52 también vistieron, algunas tripulaciones Sí, sí, también sí, sí. vistieron ese combi. Y eso puede dar pie a que hubiese Panteras en la batalla de Kursk, pero no eran de las SS y desde luego que no estaban en En Prokhorovka. Prokhorovka. No estaban. En Prokhorovka solo hubo Tiger. Buscaré el dibujo porque además es muy Sí, guapo, es muy guapo. Además son unos panteras, están enfrentando a unos T-34 así, corriendo uno contra los otros y está muy bien hecho. No sé si es no sé si es la colección esta de, no la veo desde aquí el nombre, justamente me tapa la lámpara, pero sí, 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 me acuerdo perfectamente porque es un dibujo guapísimo. Además se ven todos los radiadores de atrás del súper grandes de los Pantera, tío, y ostras. no, a ver, hay Es dibujos impresionante. de estos dibujos artísticos que están muy chulos, visualmente tienen mucho impacto. A ver, a mí también hay algunos que incluso te lo puedes poner de fondo de pantalla en el ordenador y la verdad es épico, por así decir, queda El guapo. Stuka ese que está ahí disparando Es que hay algunos que con son, los dos cañones de 37 en un cruce contra carros. Hostia, claro, es guapísimo, tío. el de Barman, yo utilicé para el libro, utilicé uno de Barman que en Normandía, debajo del Roble, en la esquina de Barman Corner, y son, claro, ahí no había ningún periodista haciendo fotos, eso es todo, es imaginación y es una visión artística, ni fue así realmente, ni... Y son lo que pasa que te dan una perspectiva, sí, vale, sé que no es cierta, pero mola, está chula. Esta también estaría guapa contarla, la de la esquina de Barman, tío. Esta Yo también es una acción de combate realmente histórica y que aún hay gente que no conoce. Sí, hay que matizarla, ¿eh? Hay que matizarla porque hay mucha cosilla, pero también es una explicación, es como la de Bitman, ¿no? Que son esas acciones que se toman como ejemplo de la intensidad de los... Sí, hay que tomarlo con pinzas, sí. La de Bitman ya ha sido ha sido muy estudiada, pero la de Batman aún hay cosillas que hay que matizar y Que quedan decir así en. directamente ¿Hay que no. algún punto negro? Sí, sí, a ver, el primero, y ya que nos hemos ido, él dice que se queda sin cadenas, que le atacan, no sé qué, y rompe una cadena.
el Pantera. Y que después consigue retroceder hasta un pueblo que hay a unos kilómetros. A ver, no un Pantera, ningún vehículo de cadenas se puede mover en línea con una sola cadena. A ver, eso es imposible. Y él no repara cadenas, porque una cadena cuando se rompe, el peso son casi 2 toneladas. Es que ni con los 5 tripulantes tú consigues mover y aunque destensen la cadena, volver a montarla. No, eso es imposible, digamos. Lo que sí que se cree que no tuvo la avería en la cadena, sino que recibió impactos en las ruedas, en las ruedas principales. Vale, eso te lo cojo, te compro, esa sí que te lo compro, pero la cadena no, digamos. Si pierdes cadena, tú no te puedes retirar. Tú empezarás a dar vueltas sobre ti mismo y no vas a hacer nada, digamos. Lo único que vas a hacer es que la gente se te quede mirando, digamos. ¿Qué hace ese Sí, tío? sí, 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 sí. Pero no, ahí, por eso te digo, hay que matizarlo, hay que matizarlo. Bueno, Entonces, está. eso volvamos a Kursk, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Estamos en Prokhorovka. No hay panteras en Prokhorovka. En Prokhorovka ya sabemos, el quinto ejército de la Guardia se enfrenta a los Tigers. Eh, es interesante porque el aviso para lanzar a todos los... El aviso del ataque en Prokhorovka que utilizaron los rusos fue a cero, a cero, a cero. Fue una emulación del Tora Tora y a cero a cero es, y esto es una anécdota porque a mí me gustan mucho las anécdotas, Ujú. fue para hacerle la pelota a Stalin, del general de Rosnitrov, porque acero en ruso es Stal. Y Stalin no es el nombre, es el apodo. Stalin es el hombre de acero, porque era un tío muy duro cuando estaba en los años 20 en el movimiento callejero. Es decir, lo que le está diciendo Rosnitrov es, jefe, ya sé que he perdido, que me han destrozado hace unos días el quinto, me lo vuelves a dar entero y bueno, pues ahora te voy a hacer un poquillo la... Es acero, acero, acero. La Bueno, rosca. la rosca. Y lo volvió a perder, porque los Tigers ya sabemos, y los Tigers, los Stug y los Panzer ¿Cómo IV, las gastan? como las gastan. Y allí, a ver, Prokhorovka sí que, lo que hablábamos ayer, hay mucho mito en Prokhorovka, mucho. Ahora los últimos autores, para mí, Roman Topel es el mejor, digamos, ha Sí, puesto sí, los sí. puntos sobre la I. El día 13, Prokhorovka es el 12. Ya sabemos que lo que pasa. Se pasan a la defensiva, no pueden, no pueden. Contraataque soviético del día 12 y el día 13 ya a saco. El día 13, Manstein, Model se reúnen con Hitler. Y Hitler dice, chicos, esto hay que ponerle fin. No, porque los tengo en Sicilia, me están avanzando, e Italia me está temblando y no hemos avanzado. Model está de acuerdo. Model está de acuerdo básicamente porque el día 12, los rusos ya la han empezado a atacar en dirección a Briansk. Es decir, Model sabe que tiene que empezar a retirarse unidades de su ataque para cubrirse las espaldas. Manstein le saca un par de días más de ataque a Hitler. Que permíteme que Prokhorovka, que casi los tengo, que les he destruido esto, déjame avanzar. Pero entonces ya hemos desvirtuado el ataque, ya no es un ataque convergente, digamos, la pinza norte no va a servir. ¿Eso qué significa? Que Manstein tendría que avanzar y cortar el solo, cercenar todo el saliente. La pregunta es, ¿tiene potencia? ¿Tiene potencia Manstein? No, no tiene potencia. Aquí lo que Manstein, no sé por qué lo hizo, sinceramente, no sé por qué lo hizo. Pero el día 13 Manstein le dice al 48 Cuerpo Panzer que cambie el centro de ataque, del centro de gravedad del ataque. Se acabó. Hay que apoyar al segundo a las SS, hay que apoyarlas a saco. Pero claro, es que ya no hay panteras, ya no hay panteras. Los siguientes días, el 14 y el 15, son una sucesión de ataques que los rusos contienen. Estoy hablando de la pinza sur, porque ya la pinza norte ya van de retirada. Ha Ya van, desaparecido ya como sí, porque ataque. los rusos les están entrando, van dirección Briansk-Orel, digamos, Model ahí tiene que cubrirse las espaldas. Y el 15, lluvias de verano. Caen unas tormentas de verano, la estepa se llena de barro, los movimientos se ralentizan y el 16, pues empiezan las retiradas también en la pinza norte, en la pinza sur, perdón, básicamente porque
Manstein ya ha detectado movimientos en la zona del río Mius, digamos en su retaguardia, ha empezado a detectar movimientos y concentraciones de unidades acorazadas rusas, enemigas, y sabe que él va a correr, le va a pasar lo mismo que a Model. Y efectivamente, el día 17 los rusos atacan la retaguardia de Manstein y se acabó. En este momento quedan 60 panteras en orden de marcha. 60. Unos 30 se los queda Manstein y otros 30, a grosso modo, son enviados rápidamente a Gomel para que apoyen al noveno ejército de Model, pero son 30 panteras, no van a hacer nada, digamos. Y aquí entramos ya en lo que es el análisis. ¿El Pantera fue un buen carro? Para mí sí. El problema del Pantera fue que se lanzó muy rápido al combate. Tenía muchos problemas técnicos que no habían sido solucionados. Hubo una Y, necesidad, Juan. exacto. Y Pero fue un se, buen... y, se, y Sí, se- y se pensó en ese momento que más valía eso que nada. evidentemente, pero había habido otras opciones y ya entramos en historia ficción. La batalla de Kursk no tendría que haber sido necesariamente en esas fechas. Manstein había previsto hacerlo antes, en mayo. Había otras opciones, incluso en vez de cerrar en hacer un ataque hacia Kursk, Manstein había desarrollado también para verano, pero unos ataques mucho más profundos, un ataque de pinza, pero entrando mucho más en la retaguardia rusa, porque de esa manera se salvaban las defensas, esos cinturones de los que hemos estado hablando, Se rodeaban. se rodeaban. ¿Y qué hacía? El, con perdón, el cabrito de Manstein lo que buscaba era atrapar en una bolsa a los tres frentes rusos, con lo cual hubiese sido Pero, posible, hubiese sido viable, sorpresivo seguro, y los rusos hubiesen tenido que girarse, digamos, porque el ataque pero, lo tendrían en su retaguardia. pero Juan, es que, a ver, estás hablando de que dices, vale, comandantes alemanes, tienes a Manstein, tienes a Klug, tienes a Hoth, tienes a Model y tienes a Grime, ¿ok? Pero es que en el otro lado, ¿tú has visto quién tienes? Sí, evidentemente, pero es Tienes a que siempre Zhukov, los... tienes a Rokossovski, tienes a Batutin, a Vasilevskiy y tienes a Konev. O sea, tienes ahí a 5 de los mayores Sí. que ahora a lo mejor me patina el embrague, a lo mejor sabes eso de calladito está más guapo. ¿Batutin no fue uno de los que Stalin ordenó cargarse o algo? A ver, Voy no, a meter la pata ahora, digo. a ver, Batutin, No sé cuál es que... muere, lo mata una unidad partisana en el 44. Entonces sí que hay rumores que se dicen que eran partisanos pronazis, ¿vale? Porque en Ucrania había un movimiento nacionalista de bandera que Bueno, igual que hay apoyaba. ahora. Los que Sí, están ahora, lo mismo. sí, Siguen sí, los sí, mismos. sí, sí, tienes razón. Pues los abuelos de estos, ¿vale? Entonces, había movimientos partisanos en un sentido prorruso, procomunista, digamos, y otro pronacionalista. Entonces se dice que los que mataron a Batutin fue una unidad de los de bandera, pronacionalistas ucranianos y anticomunistas. Pero también hay algunas indicaciones que Stalin no le acababa que tenía celos de la popularidad de Batutin. Entonces mandó cargárselo y mandaron la cortina de humo con los partisanos, Lo ¿vale? raro es que no se cargara a Zuko entonces, tío, porque más famoso Tampoco, que el amigo Georgi, ya, pero no ha es habido que ninguno como este, ¿eh? no, pero es que Yo creo que está metido en todo, ¿eh? Yo creo que Zhukov de manera muy inteligente sabía que él no, que si sustituía a Stalin, él no iba a ser capaz de mantener a raya todas esas dinámicas palaciegas. Es que Stalin es que era un cabrito, por así decirlo. Los tenía a todos pillados, los tenía a todos atemorizados. Y Zhukov sí que le hacía sombra, pero solo le hacía sombra a nivel militar, nunca político. Zhukov aceptaba lo que decía Stalin, sí,
Joseph, lo que tú digas. Y yo creo que Zhukov de manera inteligente dijo, no, no, vale, Bueno, me pongo, doy un pasito al lado, pero estoy siempre en cabeza, pero al ladito. Y yo creo que llegaron a un entente. Stalin, a ver, esto es opinión mía personal y no tengo datos, ¿vale? Pero yo creo que las cositas van por ahí. Pero sí que es cierto que Batutin murió, pero murió más adelante, si no recuerdo, en el 44. no sé, me sonaba en mi castañas y como a veces, pues, estas cosas que me suenan a mí raras son las que me gustan para hacer un vídeo. Porque como no lo sé, pues entre que vuelven a leer y dices, hostia, pues mira, pues podría hacer algo sobre el tío este, ¿no? Como me ha No, pasado con el último vídeo que he el subido, de, el de Sukhoi. el de Sukhoi. Una cosa que, hostia, pues mira, te pones un día y es una cosa rápida, pero bueno, recuerdas a un tipo que, pues, tuvo una importancia interesante. Sobre todo por el tema relacionado con el IL-2 Sturmovik, que el Sí, Su-6 entró en... sí, sí, es que ahí tenemos la industria aeronáutica rusa, había mucho, normalmente se piensa que es en el mundo capitalista donde están los egos, los grandes egos, ¿no? Eh, pero es que MiG, ya Sukhoi, había mucho ego ahí también, ¿eh? Era ego Bien. de izquierdas, pero había mucha diva suelta por ahí, ¿eh? Y en los grandes mandatarios políticos, imagínate, que al final se los También, cargó todo Stalin, es que se los sí, cargó todos, no quedó ni sí, uno. sí, sí, Todos ni los que uno. habían sido los compañeros de la revolución, eso que era la revolución blanca, Sí, bueno, rusa, sí, la menchevique, la bolchevique, la sí, ahí revolución hay bolchevique, pues todo un no poquito. quedó ni el tato, no quedó ni el apuntador. Es que los quitaba de la foto y sin Photoshop, ¿eh? El tío rayaba, mandaba a rayar los negativos. Es que era un virtuoso. Era Sí, un sí. avanzado a su tiempo, ¿eh? Sí, ya te digo, ya te digo. Vaya tela, macho, tío. Pues es que Pues tela, ¿eh? Los protagonistas de la historia de hoy y tela marinera, sí, ¿eh? sí, Entre los sí. alemanes y los soviéticos, todo el rollo. Si no fuera que los soviéticos estaban informados y tenían muchísimas más fuerzas, más del doble. Sí, a ver, es que todo Compensaron, ¿no? va de la mano, digamos. El hecho de que el bando ruso tuviese con antelación conocimiento del ataque le permitió hacer esa acumulación tan brutal de fuerzas allí. Por eso yo te decía que la idea hipotética, teórica de von Meissen de girar la tortilla, digamos, sí, voy a atacar en Kursk, hago la concentración de todas mis fuerzas en Kursk, pero en vez de hacer una penetración por delante de tus posiciones para que me dispares, me voy a ir a tu profundidad y te voy a cerrar, digamos, no es descabellada. Y hubiese pillado, sí que es cierto que los rusos hubiesen tenido más concentración, más tropas, sí, estoy contigo. Pero yo te hago, y es pregunta retórica, no es para contestar, porque ya nos vamos de tiempo, si eso lo dejamos para otro día. Pero la Sí. pregunta es esa, ¿hubiesen tenido los rusos suficiente cintura y flexibilidad operativa para girar como eran capaces los alemanes? Los rusos, como fuerza, era dirigida, carecían de esa iniciativa, de esa flexibilidad. No sé En si el hubiesen sido... 43 a lo mejor no, más adelante sí. Sí, En pero el claro, yo te estoy 43 a lo hablando mejor del no, pero a 43. finales del 44 o 45, sin duda sí, Sí. hubieran podido hacer. El punto de inflexión fue Bagration. A partir de Bagration, los rusos ya habían aprendido lo que es la guerra de movimiento, ya lo tenían solventado y la tenían solucionada. Ya podían hablar de tú a las unidades Panzer, pero es a partir del verano del 44. Porque claro, Kursk no es una batalla de movimiento, fue una batalla de movimiento para los alemanes, Sí, 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 fue sí, una sí, sí. batalla de desgaste y estática para los rusos. Totalmente, totalmente. Pero en la Fuerza Aérea también, ¿eh? A partir de finales del 43, primeros del 44, también avión contra avión, cuando empiezan a aparecer los grandes cazas rusos y los pilotos, que alguno de ellos tengo preparado un tema ya para hablar de él. El hecho, Cuando empiezan a salir estos, sí que ya digamos, está todo hecho ya. el máximo, me parece que el máximo de derribo ruso tiene 66 derribos. Sí, sí, Eso es un as con todas las letras. Digamos, no tiene sí, nada sí. que desmerecer a ningún piloto alemán.
66 derribos son, tía, estamos hablando, son palabras mayores, ¿eh? Kochechov, ¿no? Algo Creo así. que sí, Iván Nikitovich Kochechov, algo así. lo nombro en lo de los 109 y creo que sí, digamos, es... ¿Tú sabes que el tipo este era una especie de Marseille? ¿Sabes que era un maestro en el tiro de ¿Sí? deflexión? No, Sí, mira, no lo sabía, no lo sabía. sí, sí, era un Eso, maestro en el tiro de deflexión, era bestial. De hecho, o sea, tú sabes, hay la anécdota que contaré en el vídeo, que ya lo tengo escrito, lo que pasa es que lo he ido dejando porque decía, hostia, no hago más que hablar de los rusos, tío, y es que todo el rato, tío, me están viniendo cosas de los rusos últimamente, no sé qué pasa. Hay la anécdota de que al final de la guerra, una vez estaba a punto de terminarse, no sé si se había acabado o estaba a punto de acabarse, derriba dos P-51 americanos sí, que eso, pero lo eso no atacan sé. y... Bueno, lo tengo escrito ya, es que al final, como hace tiempo que lo he hecho ya, hay cosas que no recuerdo, pero dices, ostras, es interesante. No, yo Es, es que es- me había ido por otro lado porque a Harman, también a Harman o a un piloto, no era Harman, era el ayudante Harman, lo pillan los rusos al final en el 45 y claro, asesino, no sé qué, que has atacado a la patria rusa, tal, y dice, ¿cuántos derribos tiene? Dice, le dijo la cifra, no sé si eran 80 o 90. Ay, ¿qué son rusos? Dice, hombre, no, rusos solo tengo 50 y pico, los otros son en África. Ah, entonces, va, esos son de los capitalistas. Gracias. Y el tío se levantó y le dice, muy bien por destruir a los capitalistas. Camarada. Y el otro se queda allí y dice, bueno, ¿de qué está? Sí, a ver, lo he dicho así muy mal, pero me suena algo de, ya buscaré. Es una anécdota muy buena porque el piloto, el alemán, se quedó, bueno, pero vosotros no sois aliados, ¿pero qué Se pasa quedó aquí? flipando, ¿no? Sí, sí, dice, ¿cómo? El interrogador se levantó y le dio la mano y todo. Gracias por derribar a las fuerzas capitalistas. Dice, madre mía, ¿en qué estamos metidos? Pero no, la que me has dicho tú del piloto alemán, de lo de Sí, los sí. P-51, supongo que sería por Checoslovaquia, algo por allí, donde hicieron contacto. Seguro, seguro. Ya te digo, tengo el texto escrito desde hace bastante tiempo, pero dices, joder, macho, tío, es que no hay manera, tío. Me van apareciendo, pues eso, me van apareciendo pinzas. Claro. Me van apareciendo pinzas, tío, no hay manera de hacerlo. Y además, y es como todo, según qué historia, siempre has de ir comprobando fuentes, comprobando que Sí, esté un poco bien el tema, porque es fácil meter la pata, claro, ¿no? ¿sabes? Sí, Tampoco a no es mí plan. también me gusta tirar de fuentes porque es importante y es signo de hacer un trabajo bien hecho, porque hablar por hablar, sí, todo el mundo sabemos. Esos son, esos son los grupos de Facebook. Bueno, sí, sí, Es cierto, que es cierto, muy fuerte, es que es muy cierto, fuerte, cierto, Juan. Dios, cierto. que. La típica estadística de, yo calculo que un 85 o un 90%. Y dice, bueno, ¿y de dónde sacas esa estadística? Hombre, es que es para darme razón. No, claro, si dices un 30 no tienes razón tu argumento, pero es en esas estadísticas de que dices, vale, ya me explicarás dónde has sondeado tú ese 80 y pico por ciento. Pero son buenas, son buenas. El problema, ¿sabes cuál es? Que es un poco lo que también combato aquí un poco o quiero combatir aquí en la plataforma, que la gente sí. Pues, ¿cómo te lo diría? Vamos un poco en plan amebas y parece que pues lo que cuente yo, lo que cuente otro, lo que cuente Maroto, pues ha de ser cierto. Y no es así, joder. Y si te No, interesa una cosa, pues investiga y no te vayas solo a mirar Sputnik y RT, porque ya sabes lo que vas a leer, joder, ¿sabes? no, yo Has de siempre, mirar más fuentes, has de mirar cosas pues que te den cierta credibilidad. No te vayas a Wikipedia y te crees todo lo que te dice la Wikipedia, chato, porque es que lo pone la Wikipedia. Claro, mira, y lo pone mi abuela también. Tú te coges libros de Kursk y verás que el Topel dice una cosa sí, y los de otra editorial también, para no decir el nombre, dice otra completamente distinta y es un claro. norteamericano. ¿Qué coño sabrá el tiparraco este? No, sí, yo por eso cuando doy fuentes me gusta nombrar Topel, Glanch, me gusta, porque depende de dónde provenga, tú ya los vas matizando, digamos. En las fuentes Sí, rusas, sí. hemos no sé cuántos, joder, las fuentes no sé qué, hostia, y a lo mejor hay diferencias no del doble, sino de 10 veces más. Y dices, a ver, aquí, ¿cómo es posible esto? Claro, tienes que, y lo que has dicho tú, Wikipedia es una herramienta. Wikipedia la tienes que utilizar tú, no te tiene que utilizar a ti. Sí, sí, está Wikipedia claro. está muy bien para consultar, pero tienes que tener Sí, 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 sí. conocimientos previos, porque si no, vas apañado, lo llevan mal. Lo llevas fatal. Lo bueno es eso, tener libros de consulta, tener mucha base, bueno, en lo posible.
y eso, pues hacerte tú una idea de la historia, no que te la hagan la idea. Eso los rusos últimamente, los últimos años, están en plan revisionista y parece que no se acuerdan tampoco de según qué cosas, porque hubo, no sé, mira, el otro día tenía el dato, no recuerdo exactamente, no sé si meteré la bata, pero quiero recordar que además les gustaba mucho, tuvieron 4.000 Shermans los rusos, Sí, y muchos de ellos lucharon en Kursk. el Sherman les gustaba mucho. Eran a los conductores y lo que es, para ellos era un vehículo capitalista, digamos. De hecho, los Shermans, leí una vez que las unidades de Shermans eran, las tripulaciones rusas me estoy refiriendo, tenían los comisarios las tenían más, las ataban más en corto porque la tripulación rusa tenía que ser curtida, tenía que tener, digamos, el asiento incómodo, pasar frío y todas esas cosas, lo que sufrían en un T-34 o en los SU. Pero claro, hostia, es que los Shermans eran demasiado cómodos para el estándar proletario, digamos, aquello era, y dice, a ver si me los van a convertir, ¿entiendes? Los tenían, no y el Sherman, bueno, los camiones, los Studebakers, Studenbaker. levantaron la economía rusa. Es que, Bueno, y fue, los recursos que fueron llegando vía el norte, pues de todo tipo. pero que les gustaba mucho ese camión a los rusos. Era duro y subía por una pared. Sí. Entraba dentro. Acuérdate que los alemanes empiezan el ataque de la Operación Barbarroja y está entrando un tren de Ucrania en Alemania lleno de grano. Eso es también Sí, otra anécdota curiosa que sí. dices, hostia, qué fuerte. Es que Stalin, de igual manera que por la banda, el plan económico se da ayuda, Hitler dijo cortar ya. Stalin quiso seguir mandando. Dice, no Sí. molestemos a nuestros hermanos alemanes, no les demos excusa para atacar, aunque otros dicen que fue porque era un ladino. No. Eso nos da para otro día de otro vídeo, Sí, Juan. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? no, ¿Alemania que pues, atacó la Unión Soviética porque pensaba que los iban a atacar? ¿O era porque si no lo hacían no era ningún sitio? Algunos dicen que estaban preparando un montón de aeródromas para poder lanzar un ataque bestial sobre Polonia y sobre las tropas que tenían ahí acuartelados alemanes. Ostras, da para mucho eso, ¿eh? Y mira, mira no que han voy a pasado los decir porque si años. no nos vamos a ir a 2 horas. Sí. Me lo apunto y lo hacemos para otro día. Lo dejamos, sí, porque mira, hubo ayer uno que me dijo, ¿por qué haces vídeos tan largos? Uno que me ¿Así? escribió. Bueno, además lo puso de una manera que no me gustó un pelo. A mí cuando se me levanta esta ceja, cuando leo algo, estás sentenciado, tío. Estás sentenciado, porque es que es No, verdad, no, tío. Yo al final lo pienso y digo, mira, una cosa que hacemos por hobby, que lo hacemos desinteresadamente, para que la gente disfrute, se lo pase bien. Y encima tienes toda la pandilla, que es un porcentaje muy pequeño de desagradecidos, tío. De gente que se queja. Hombre, por favor, pero hasta aquí podíamos llegar. bueno, pero a ver, no he leído el comentario, pero No, rompo ni una lo vas a lanza. leer tampoco. No lo vas a leer tampoco. No. Vale. Pero a Está lo mejor ese liquidado. hombre Está. tenía poco tiempo y le había gustado tanto el vídeo y no lo podía ver, tío. No, Míralo no, así positivamente y no es lo que concédesela. interpreté yo. Y como lo que interpreto yo, pues mira, tío, no sé, al final me da No, rabia, no, pero me he vuelto ya está. en mi propio Stalin para estas cosas. Vale, de acuerdo. Pues yo No, soy su ahí. prof, ¿no? Entonces, No, pero sí que es verdad, porque al final tampoco no buscas que todos los comentarios sean agradables o que todo el mundo comente de esto, ni que todo el mundo esté contento, al contrario, o de acuerdo con lo que tú expresas, ¿no? Pero determinadas cosas, o escritas de según qué forma. Otra cosa, aprovecho para decir, no comentéis, por favor, en mayúsculas. Y esto de escribir en mayúsculas, ¿de dónde narices sale, tío? Es que no lo entiendo. Porque esto es se un poco enfatiza. de tener. Pero para enfatizar, es para enfatizar. En Pero los una cosa es WhatsApp se poner puede. una palabra. Eso es poner una palabra. Cuando tengo que expulsar a alguien del canal, uso un par de Ah, palabras. vale, todo el texto en Todo el mayúsculas. texto, tío. Y Ah, gente que hace 500 palabras en mayúsculas. Pero ¿esto qué es? ¿Para destacar por encima de los demás o algo? No sé. No quiero ser gruñón, pero es una cosa que quería decir hace mucho tiempo. Pero es verdad, tío, ¿no? no lo he visto. Sí que he Imagínate. visto algunos.
y lo tomo como un parágrafo subrayado para resaltar o para enfatizar, Yo a la gente digamos. que escribe entero pongo, mira, te voy a borrar el comentario, me gusta el comentario, puede ser una cosa agradable, pero no quiero que esté en mayúsculas, leches. No, no creo que, no, no es correcto, tío. Digo yo, vaya, ya te digo, Tú hoy manda. estoy, este tramo final me he puesto gruñón. Eso Bueno, es por todo el rollo de después lo ayer que me editas dio el vídeo de y lo ayer, cortas. ¿eh? Lo Juan, editas y lo cortas y lo ya edito está. y lo corto. Y ya está. Solo lo sabremos tú y yo. Exactamente. Esto después hacemos la, como en las películas, ¿no? El making of, como se dice, y salimos Exactamente. riéndonos, o cuando el extra se cae y No, todas pero estas cosas. las cosas hay que dejarlas. La gente al final, a ver, si nos exponemos al público es para que también te conozca y también sepa lo que te gusta, lo que no te gusta. La gente quiere saber, ¿cómo en mi casa? Pero, ¿a ti qué más te da? Como en mi casa. No, Tú yo no, haces yo un no. trabajo, tú haces una historia, tienes un hobby, al final, pues proyectas sobre aquí, pues igual que haces tú con los libros. Sí, Tú estás haciendo sí. los libros lo mismo que estoy haciendo yo aquí, el mismo trabajo. ¿Qué te gustaría a ti leer? ¿O qué te gustaría cuando eras más pequeño? Te ibas a la librería Castells y ¿qué querías encontrar? Pues joder, pues libros en Son, castellano. Libros en es lo castellano mismo, escritos sobre eso, pero no había. es la misma, es el mismo trabajo con utilizando diferente medio, Medio. un visual o un papel, digamos. Yo escribo, es audiovisual, pero en esencia es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de hecho, lo tuyo puede poseer que tenga más trabajo, porque lo mío lo puedo prolongar en el tiempo, digamos. El escribir me puedo tirar 3, 4, 5, 6 meses, Mm. pero el vídeo se tiene que hacer, supongo, por lo que veo que me estás comentando últimamente, lo haces y lo tienes que montar y lo tienes que montar y colgar ya. No te puedes esperar, "Ah, pues ya montaré 3 y los cuelgo todos de golpe". Hay que ser ¿Este más que rápido. saldrán 2 horas? ¿Saldrán de este? No, porque ya voy a cortar, porque ya huelo la comida y me parece que me voy a Ah. comer No, ya. pero digo que este que llevamos ahora. Hora y 20. Ah, pues no, ya lo Una, pondré en un solo y ya está. Muy bien, Juan. Pues bueno, ya hemos hablado un eh, poquito de los Panther en Kurs, ¿no? sí, ya creo que esto lo cerramos, ¿no? El tema este ya lo damos. Ahora volveremos a Kurs, volveremos para elefantes. Elefantes. He visto que te ha gustado lo de opciones tácticas y operativas, otras batallas de Kurs posibles. Y he Ujú. visto que lo de Barbarroja, ¿quién atacó primero? ¿Quién atacaba? ¿Rusia o Hombre, Alemania? Ese esa puede ser tiene guapo, su tío. historia, ¿eh? Hay otros youtubers que han Ese hecho cosas muy interesantes también. ese puede ser guapo, ese puede estar bien. Pues nada, chaval, por mí lo doy por hecho. Pues hasta la próxima y un placer. La verdad que sí, me Vamos lo he pasado. hablando. Estamos en Vamos contacto. Juan, hasta luego, Sergio. Que vaya bien, Sergio. Adeu. igualmente, Juan, un abrazo.